de los pastores, es el tipo. Y luego, bueno, yo vi que los hermanos ponían eso lo que tenemos a las iglesias. Siempre buscan tomar en serio. Lean los foros. Año 2021, fecha de 2021, estados militares. Los directores circulares, estados, van a tener los medios de operaciones que no estamos. Hoy día solo va a haber una alumna que es esposa de ya, está. Todos los niños han vivido, pero si tuvieron 12 han retirado. También hoy día le quiero enviar el logo y les indique que los hispanos posiblemente tengan entonces ahí habrá un tiempo para se le entregan le tienen el punto bien. Bueno, hicimos la primera graduación y a el hermano Jim y también el hermano Kevin. Y hay varios hermanos que llevan nosotros, pero yo me atreví, todos van a pedir, y ese es el que entrega posición. Es que la secretaria era por los pastorales, nosotros, ahora estamos en el cielo, pero la vida de las organizaciones pastorales se permiten así en la gran sagrada. Los que no asisten no pueden hacer. Es una explicación. Uno de los alumnos siempre tuvo internet, es hermano. Deben de estar también en eso, es una iglesia que era ir a su casa. Incluso el invitado a la casa, si hay que para la gente se encuentra realmente interesada. Así que se lo dejo para los jóvenes. Bien, hermano, quisiera por favor, a ver si me ayudan. Siempre he visto ahí un buen grupo de... yo quiero, hoy día impreso mi mensaje con fotos. Quisiera que los hermanos puedan ir viendo las fotos todo. Hermano Diácono Alex, ¿está ya conectado el mensaje que he dado? Porque quiero que... Sí, ya, entonces, mientras lo preparan, vamos a ponernos de pie, vamos a orar porque... Más de 40 años me he parado en un púlpito para dar el mensaje de Dios, pero soy imperfecto, he cometido muchos errores, pero el Señor ha sido bueno conmigo. Y 31 años aquí, este es mi último sermón, mensaje para los santos y fieles que son ustedes. Ya después, en una asamblea ordinaria o extraordinaria, el consejo directivo les dirá a los santos que vinieron a la primera apertura del día miércoles, porque otra vez el culto es público, hermanos, público, todos los miércoles a las 7, y son los 10 alumnos de C1 que se van a recibir solo el diploma en enero, y 10 alumnos que ya van por C2, que se van a encargar, supervisados pastoralmente por el pastor, para que ellos cumplan de estar acá. No a las 8, no a las 7:30, sino ya 7:30 debe estar acá. Tenemos una mayordoma que es rentada todo y ella debe delegar o estar acá. El templo abierto 7:30 y los pastores estar media hora antes. Así que, hermanos, lo que quiero decir es que el templo va a estar abierto todos los miércoles de 7 a 8:30. Y ahí dejo a los alumnos de C1, por favor, y los alumnos de C2. Son 20 alumnos que se han preparado. Vamos a orar. Padre amado, te doy gracias, Señor, porque nuestro trabajo en tu viña, en tu reino, no es en vano. Siempre hay frutos, Señor. A ti sea la honra, la gloria. Gracias, Señor, porque me has dado el gozo, el privilegio inmerecido. Siempre, Señor, he dicho personal, públicamente, que soy un siervo inútil,
no sirvo para nada. Pero tú, Rey de Reyes, bajaste, viniste a este mundo y cuando tenías 33 años siendo Rey de Reyes, Señor de Señores, llegaste a morir, resucitar por este hombre, un siervo inútil, que solo trato de hacer lo que tú me mandas. Gracias, Señor, porque tengo una familia tan hermosa que la verdad tú has sido muy bueno conmigo. No merezco tener la familia que tengo. No merezco haber sido pastor de Cartavio, de Benecer y 31 años de esta tu grace, Señor. Pero en tu gracia me has permitido, no solamente por radio, por televisión, por las calles, a veces me quedaba sin garganta, proclamar esa verdad, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo, José Dolores Colchado Añasco, soy el primero. Por eso, sálvate, sálvate, sálvate. En Cristo Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, queridos hermanos, los que están también, ojalá haya buen sonido, porque a veces falla el sonido. Pero vamos entonces, ahí ustedes pueden ver la primera. Ya, el mezanino ya se está llenando. Muy bien. Miren, ahí ustedes pueden ver una foto y quiero explicar la primera foto de ese hombre guapo, simpático, que está rodeado de niños con terno, ¿no? Yo por más que me ponga terno soy feo, ¿no? Pero ahí ese hombre es simpático. A ver, ¿cómo se llama ese varón en la foto? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No escucho, la verdad no escucho bien. O sea, cuando el hermano diácono estaba preguntando, digo, entonces yo no soy el único, la acústica está pésima muchas veces, ¿no? ¿Cómo se? Ponte de pie y dilo fuerte, así como cuando lo llamas a David. ¡David, te has olvidado! Ya, a ver, fuerte, fuerte. Roy Chamber, sí, es Roy Chamber. Y si ustedes dan cuenta, no lo rodean jóvenes, no lo muevan todavía, por favor. Yo voy a indicar cuando lo muevan. Ya, quiero hacerlo más grande, disculpe, quiero hacerlo más grande. Ya, está bien. Está bien, ingeniero. Siga, más grande. Pero usted puede ver ahí, le rodean jóvenes, le rodean adultos. ¿Quiénes rodean a ese pastor, Roy Chamber? ¿Quiénes? No escucho. A ver, grita, a ver, cuando lo llamas a Jeremy. O sea, las Naciones Unidas llaman niños a los menores de 18 años. ¿Sabía eso? Está un video que está colgado en el canal cuando por impacto mundial estamos previniendo que los niños menores de 18 años no sean violados, maltratados, a veces por los propios padres. Y eso las redes nos quieren callar porque las redes son millonarias por tener miles y miles de páginas de violencia, destrucción con los más débiles, que son los niños menores de 18 años. En otros países árabes, a los 12 años ya consideran que es un hombre adulto, una mujer adulta, y tanto la religión estatal. Cuando digo religión estatal, puede ser la religión de la India, puede ser la religión sintoísta del Estado japonés, y la religión y tradiciones humanas que ni el Partido Comunista, el socialismo, podía destruir en Rusia ni en China. Entonces, yo lo que quiero, hermanos, aquí ver que cuando la Iglesia Bautista empieza, a ver, los que son misioneros y después del culto van conmigo, han ido conmigo durante estos, ya no puedo decir 31 años, porque muchos están en el cielo, otros en el mundo, otros en otras iglesias. ¿Qué es lo que más hay? A ver, los que van domingo a domingo en la tarde. A ver, Shirley, ¿qué es lo que más hay? Niños. Y piense bien, ¿ah? Las Naciones Unidas dice que los niños son menores de 18 años, ¿no? Muy bien. Ya, ahora, al lado ven ahí al hermano Roy Chamber, sentado, y es la misma fecha. Y ahí sí tiene adultos, ¿no? ¿Saben? Ese lugar de adobes, a ver, si alguien me dice qué iglesia es, le regalo un libro, porque he traído
algunos libros, le regalo un libro. ¿Qué iglesia es? Es una iglesia bautista. Ya le voy a dar una pista. Su primer pastor dirigía un anexo en Chimbote, vino acá, que era un anexo, vino acá y con el pastor Villar y el hermano Dixon lo pusieron en esa iglesia. ¿Tampoco? Tampoco. Sí, ya entiendo. Ya. Primero pastoreó su papá muchos años, luego el hijo. Muchos de ustedes, sobre todo las damas, se han paseado en la camioneta del pastor que los ha llevado a la sierra y que murió a los 50 años. Ya bueno, la iglesia se llama la primera iglesia bautista de la Esperanza. El pastor se llamó Adrián Sevilla y su hijo Tito Sevilla, que murió trágicamente a los 50 años, antes de la pandemia. Entonces, hermanos, mire, pero, el gringo tiene plata, seguro compró el terreno. No, hermanos, ahí está la familia Sedano, que tenía una extensión grande de terreno. En esa vez la Esperanza era así como el Porvenir, ¿no? Que tomaban toro, con lo que pasa en los afueras, donde son asentamientos humanos. Y la familia Sedano regaló ese terreno. O sea, la iglesia está en un lugar que lo regaló una familia. Este púlpito no fue de los diezmos y ofrendas de la gente. Este púlpito lo regaló la familia del primer diácono, que fue un abogado, Milquiades Horna Marín, que ayudó mucho al hermano Roy Campbell para que la iglesia pueda inscribir en ese tiempo Ministerio de Hacienda, recién en el año 1962, el estatuto de la iglesia. Esto es historia, hermanos. Ahora, el primer pastor, ahora sí, por favor, me ubican. Ya, el primer pastor se llamó Eber García. Eber García se convirtió a Cristo, ahí estaba, y ahí estoy yo más joven, ¿no? Con él. Cuando era joven, muchos de los pastores jóvenes, cuando era joven tenía 23 años y íbamos a las convenciones en Lima o acá en Chirán. Los pastores más jóvenes no dormían con los más adultos porque muchos roncaban, ¿no? Pero a mí sí me gustaba dormir con los adultos porque me encantaba escuchar su historia. Y el hermano Eber García, cuando él tenía 8 años, llegó un gringo alto, Oliver Bell, a su pueblo, Guaranchal, bautista. Nadie lo envió. Él solamente era miembro de una iglesia bautista independiente, juntó su dinero. Algunos hermanos bautistas, bueno, ya este loquito, ya que se vaya pues a Perú. Y se vino. Ni la iglesia, nada, le dio un centavo. Él mismo, con un grupo de familia. Y Oliver Bell vino soltero, y acá en Trujillo era difícil. Como era extranjero, lo metían a la cárcel. Era 1948. Y lo encontró un hermano de asambleas o pentecostal. Y digo, mejor te llevo a mi tierra, Guaranchal. Allá no hay tanta hostilidad. Pero sí había hostilidad porque los borrachos le tiraban el esterquio de la vaca, todo eso. Pero eso vio desde niño el hermano Eber García, la familia García. Y el hermano Eber, él mismo contaba que un día estaba en Guaranchal por la zona de los Chuquizongos y vinieron un grupo de toros, todo eso, y él se vio en medio de todos y dijo, uy, Señor, 12 años. Y dice que dijo, Señor, si no me matan estos toros, yo me entrego a Cristo, como dice ese gringuito, y se tiró. Y por providencia de Dios se tiró en un hueco y los toros venían en manada y cuando él se despertó salvó su vida. Desde ahí él dejó todo y quiso ser pastor. No había seminarios acá en Trujillo y los misioneros de acá lo enviaron a Buenos Aires, Argentina. Ahí conoció a su esposa argentina, que es la hermana Correa.
Por eso, de 1967, 1970 es el segundo pastor. Bueno, hermanos, ahora sí, la siguiente. Ya. Ahí está cuando el hermano Eber, en 1967, regresó del Seminario Bautista de Buenos Aires con su esposa, con Lidia García, y tomaron el pastorado. Ahí el misionero está que le entrega las llaves de la casa pastoral que era acá al lado. Y el hermano Eber tuvo un pastorado principal, fue el primer pastor principal. Antes eran puros norteamericanos que venían. Ya, muy bien. Seguimos. El siguiente, por favor. El siguiente, ya, la siguiente diapositiva. Ya, hermanos, ahora sí puede. Vamos a ver ahí también en esta foto cómo es que el hermano Eber sabía que su amigo Julio Villar, eran compañeros de seminario, estaba trabajando como bautista, pastor bautista en Argentina, ya en 1970, y él le dice a los misioneros que lo inviten, y entonces invitan al pastor Julio Villar. Él fue de la selva, se convirtió en la iglesia Benecer de Miraflores, y desde la iglesia de Miraflores se fue a Buenos Aires, Argentina. Ahí conoció a la hermana que ustedes conocen, argentina, la hermana María Müller. ¿Por qué les cuento la historia? Porque las misiones las hace Dios. ¿Cuántos dicen amén? No es de los diezmos y ofrendas, por si acaso. Es de familias, niños, personas que han entregado todo su corazón a Dios. Y ahí también ven la foto de Marvin y Joan Fitz, que ellos cuando ya se fue el misionero de vacaciones, bueno, ellos comenzaron a ocuparlo. Pero ahí, hermanos, vemos la foto cuando recién llegaron de Argentina. Creo que tenían a Olga nada más, la hermana María y el hermano Julio Villar. Y ellos vivían acá, en la casa pastoral, desde 1970 hasta 1982, que la misión le dio permiso a la iglesia para construir la casa pastoral. Entonces, hermanos, la siguiente foto. Ahí ya está este siervo inútil del Señor, que es el domingo 1 de agosto de 1993. La iglesia en realidad nombró a mi persona el 27 de junio en una asamblea, pero le dije a la iglesia que me esperaran un mes, porque aunque no tenía pastorado y mi membresía era en la iglesia Benecer porque estaba lejos, si me hubiera quedado en Lima hubiera retirado mi membresía, pero como estaba en Trujillo no había problema y tenía muchos compromisos. Entonces la iglesia tuvo que esperarme un mes y recién el 1 de agosto asumí el pastorado. Ustedes pueden ver ahí también cuando hubo mi ordenación. Les pregunto, ¿qué diferencia hay entre el piso que yo encontré y el piso de ahora? ¿Qué diferencia hay? Bueno, un colega me dijo, cuando colgué esto hace tiempo, me dice, oye, colchadito, ¿no te da vergüenza? Mira cómo está esa iglesia, y esa iglesia antigua, mira ese piso y cómo está. Y yo le digo, hermano, antes esa iglesia fue de adobe y ahora ya es material noble. Pero usted mismo me ha enseñado que no es iglesia. La iglesia la componen los seres, los creyentes. Y al lado, ahí les voy a decir los nombres. Está el hermano Ricardo Bendezú, el hermano Segundo Capristán, que falleció recientemente, cavando una zanja. El hermano Bendezú está ahí. Es el año 2003. Cuando mi hijo Israel recién había nacido. Y muchos de los que ahora tocan eran niños, o no existían, o estaban más preocupados en el fútbol que en seguir al Señor. Entonces, miren, hermanos, ahí el hermano Segundo
dijo, hermanos, yo quiero dar tantos metros de zanja porque la lluvia había destruido el barro, ahí era una casa de varones y damas, y el barro lo destruyó. Entonces, ¿cómo empezó a construirse en 2013 el edificio? No fue porque los hermanos diezmaban o porque hermanos teníamos tanto dinero. Fue porque hermanos, como el hermano segundo, otro hermano dijo, se llamó José Marquina. Hermano, yo doy 2 camionadas de piedra. Y David, una camionada costaba poquito, ¿no? No, una camionada de piedras era el sustento que el hermano tenía. Hermanos, ¿a qué voy entonces? A que usted está sentado en una banca cómodamente. Yo 31 años he golpeado este púlpito, me he sentado en estas sillas, pero son de familias, no del extranjero, no de los gringos, no de los holandeses, no de los europeos, sino de gente como tú y como yo, que no solamente damos el diezmo, a veces damos más allá del diezmo. No solamente damos el tiempo cuando tengo que estar en mis reuniones donde me gustan, sino estoy preocupado, sobre todo el día domingo, donde viene la mayoría de los santos y fieles. Y estoy preocupado por las misiones. La siguiente foto, por favor. La siguiente foto, ya repito. Ahí está cuando, ahí estoy en el techo porque se levantó el primer piso hasta el segundo piso, tercer piso. Y hermanos, grábelo bien. Una persona por ahí me dijo que gracias que queríamos el colegio es que hemos hecho este edificio. Mentira. Este edificio faltaban los acabados, ¿no? Así que aclare bien y que lo escuche todo el mundo en internet. Porque muchos hermanos dieron con mucho sacrificio. Aun cuando venía dinero de afuera, no era de iglesias, era de familias que amaban a la Iglesia Bautista Central. Y al lado, ahí veo esta familia porque no espero que se molesten, pero el varón fue católico por mucho tiempo y llegaba a visitarle y siempre decía, no, pastor, yo soy católico. Pero ahora es el número 1 que está siempre animando a los varones, ¿no? Y creo que esa es la mejor satisfacción de un pastor. No tanto dejar edificios, sino hogares, familias transformadas. El siguiente. Bueno, ahí está también en medio, perdón, está 2009 hicimos un énfasis de matrimonios. Muchos matrimonios se casaron civil y religioso que no lo hacían, ¿no? El siguiente, hermano, el siguiente, rápido, rápido. Bueno, ahí está cuando la iglesia, muchas gracias, 31 años que celebraban el cumpleaños del pastor, por eso vine flaco y me voy gordo, ¿no? Entonces, muchas gracias, hermanos. Y también cuando la iglesia se disponía, tenía un hermoso coro, a Dios sea la gloria. El siguiente. Ahí también está, hermanos, ya los pastores asociados. Históricamente, el primer pastor asociado fue Juan Chan, que solamente estuvo unos 2 años, y también José Mendoza, que estuvo 1 año. Y el pastor históricamente asociado, que ahora ya está por los 9 años, es nuestro pastor José Tello. Eso está en las actas y un periodista me ayudó a redactar las actas, se llama Jorge Aguirre, periodista, cuando él, Rudy Aguirre, cuando él era soltero, él hizo, se leyó las actas, solo que se han perdido, ¿no? Hay que buscar los originales, Rudy, se han perdido. Bueno, hermanos, y pongo ahí otra vez la familia, porque mi esposa y yo siempre hemos apostado por la familia. Y también ahí es cuando se nombra, se unge al pastor la ordenación. Y yo mismo pedí no ser el presidente del presbiterio, sino a un amado pastor que salió acá de la iglesia, Alberto Zafra. Ahí también está el misionero que ya era pastor de la Iglesia Bautista Palabra de Vida 2015. Y también creo que está el hermano Frank, no sé quién más, pero ya, bueno, la cosa es que ahí fue la ordenación.
Ahora, se hizo el último domingo 2015 porque ahí se celebra tradicionalmente el Día del Pastor. Ya, el siguiente, porque ahí ya lo mencioné. Ahora sí, vamos a avanzar. En el Antiguo Testamento hay la importancia del liderazgo servidor. Antiguo Testamento. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu iglesia. Tú eres el pastor eterno. Desde que pusiste en el corazón del hermano Roy Campbell, su esposa Marta, venir con sus hijos a este Trujillo hostil de otro idioma. Los peruanos, Señor, que somos muchas veces tan racistas que no aceptamos a otros extranjeros y a veces, Señor, somos los más malos, perversos. Y Padre amado, gracias, porque tú sigues siendo el pastor de la Iglesia Bautista Central en estos 65 años, y a ti sea la gloria. La importancia del liderazgo servidor, hermanos. Dios separó a Josué y Caleb, jóvenes al lado de un anciano Moisés. Éxodo 7:7. Mire, la cita está ahí, no la busque porque voy a correr ahora. Éxodo 7:7 dice, era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83, cuando hablaron a Faraón, siervos en edad y en liderazgo, y eran juez y sacerdote. Ahora no, les faltamos el respeto. No honramos a nuestros padres mayores. No honramos a la mamá que nos tuvo 9 meses ahí. No honramos al papá que a veces avergonzado, todo eso, logró darte la educación que tú tienes. O tal vez el oficio que tienes. Mira, la Biblia habla que usó a los ancianos, porque tal vez los jóvenes no querían comprometerse en el tiempo de Moisés. Pero Moisés sí. Él separó a 2 jóvenes, Josué y Caleb. Josué y Caleb. Esa es la... ¿Por qué existimos nosotros? Porque se aplicó 2 Timoteo 2:2, que Pablo le decía a Timoteo, lo que oíste y viste en mí, esto haced. O sea, Pablo no se preocupó por llenar de teología cristiana, bíblica, escatológica a Timoteo, sino Pablo mismo fue ejemplo a ese Timoteo que no tuvo papá, que abandonó tal vez a su mamá judía, porque me metí con una fanática y la dejó solo. Pero esa mujer recibió el respaldo de su mamá judía, pero que ya habían aceptado el cristianismo. Y esas 2 mujeres no dijeron, bueno, yo ahora soy la patriarca, yo soy la pastora. No, no. Ellos prepararon a los futuros pastores, como fue Timoteo. Ahora, mire, Éxodo 33:11 dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, ¿qué dice? ¿Qué dice? Nunca se apartaba del tabernáculo. Es como decir ahora, nunca se aparta de la iglesia. Mira qué comprometido está este varón. O sea, nunca se apartó. El tabernáculo era solamente para que entren los levitas y sacerdotes, pero había un atrio y ahí estaba Josué viendo a los ancianos, tanto el sacerdote Aarón y sus hijos y a Moisés. El siguiente. La importancia del liderazgo empieza, hermanos, desde Adán hasta Jacob. Adán le enseñó a su hijo Caín y a su hijo Abel. Porque ¿por qué Caín y Abel más o menos dicen que tenían entre 30 y 33 años? Eso la Biblia no lo aclara. Porque ellos ofrecían holocausto. ¿Quién le enseñó? Sus padres. De ahí viene Deuteronomio 6, 4 al 6. Oye, Israel, las 12 tribus,
tu Dios, Jehová Dios. Jehová Dios es uno. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Los hebreos solo pensaban en el estómago, pero los griegos decían al ser humano en cuerpo, alma y espíritu. La adoración de Jacob a Salomón era básicamente, y de Moisés a Samuel, era de Jacob hasta Abraham, hasta Abraham, Isaac, era por altares y sacrificio de un animal limpio, un animal, no había la ley todavía. Pero a partir de Jacob, cuando nacieron sus 12 hijos, pero Dios en su infinito amor reemplazó a 2 de sus hijos y puso a Efraín y Manasés, los hijos de José y sus nietos. Desde ahí entonces empezó la adoración en carpas y siempre en el centro había el lugar santo y santísimo. Luego ya a partir del rey Salomón empiezan las 12 tribus adorando en el templo y en Jerusalén. A partir de Salomón. Ahí David justamente ya en Jerusalén decía, yo vivo en un palacio y el Dios, su centro de adoración es telas, es carpa. Pero Dios le dijo, mira David, tú eres un hombre que tus manos están llenas de sangre, o sea que has tenido muchos problemas. El templo no lo vas a construir tú, sino tu hijo Salomón. Y efectivamente. Entonces, hermanos, la siguiente, contamina, ya. Muy bien. Ahora sí, la importancia, Adán, estamos ahí, estoy ya, muy bien. Ahora, a partir de Salomón, el reino, después que muere Salomón, 4 años, el reino se divide en 2. 10 tribus con Samaria y 2 tribus con Judá. Ahora, los de Samaria decían que las 2 tribus eran mundanas y que ellos eran realmente las 12 tribus. Pero las 2 tribus del sur decían, no, acá está el verdadero pueblo de Dios, los 12, porque los de Samaria se han contaminado con los mundanos y todo eso. Ya, el siguiente, por favor, el siguiente. Ahora, cae Israel, o sea, las 10 tribus, 700 años antes de Cristo. ¿Qué quiere decir entonces? Desde que empezó Jeroboam, el primer rey, pasaron más o menos 250 años, donde hubo 19 reyes. Algunas veces se unían con las 2 tribus, otras veces estaban en guerra. Entonces siempre se caracterizó porque había Samaria, que era Israel, y había Jerusalén, su templo, que era la tribu de Judá y las tribus del sacerdocio, hasta que cae, 700 años antes de Cristo, cae Samaria y las 10 tribus prácticamente desaparecen. En cambio, Jerusalén y las 2 tribus siguen adelante y recién unos 200 años después, 500 años antes de Cristo, cae Jerusalén y por el rey Nabucodonosor y se lleva a los niños en 3 deportaciones y es ahí donde en Babilonia se le conoció no como israelitas de los hijos de Jacob, sino como judíos, porque decían siempre, nosotros somos de la tribu de Judá, ahí nació el judaísmo. Y también los hebreos tuvieron que agregar un elemento más en la conservación de su cultura, religión, de mantener la Biblia, la palabra de Dios para ellos, hasta los escritos
que eran antes de Daniel. Por eso Daniel escribe en hebreo y también en arameo, porque él nunca se olvidó del hebreo. ¿Y qué elemento agregan? Las sinagogas. ¿Y qué eran las sinagogas? Donde a los niños y mujeres y hombres se les instruía y se pretendía que no se olviden del hebreo, no se olviden de que son del pueblo de Judá, de León de Judá. Y por esa razón es que Dios siempre se preocupó por los menores de 18 años. El siguiente, mire, el Mesías o el Cristo es el pastor y cada juez o rey es como un pastor, pero depende del sacerdocio y levitas. Éxodo 39:30, no lo busque, lo puede leer ahí también. Dice, hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro y escribieron en ella con grabado de sello que dice, santidad a Jehová, santidad a Yahweh. O sea, no era que se adore esa diadema de oro, sino que esa diadema de oro me hace recordar que mi santidad empieza cuando honro a mi papá y a mi mamá, cuando honro y soy responsable de mis hijos, cuando soy hombre de palabra. Sí, voy a llegar a las 8 y no llego a las 9. O sea, la santidad Yahweh implicaba toda la vida. Por eso Pedro después escribe, sed santos como yo soy santo. Solamente cuando estén en el templo adorando en Jerusalén, solamente cuando estén en la sinagoga. Así decía Pedro, en toda vuestra manera de vivir. Éxodo 40:29, y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión y sacrificó sobre el holocausto y ofrenda, como Jehová había mandado a Moisés. Y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies, cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar, se lavaban como Jehová había mandado a Moisés. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina de la entrada, es decir, lugar santo, santísimo. ¿Usted sabía que en la Edad Media y después difícilmente los hombres se bañaban? Y cuando las damas hacían así, ¿saben por qué hacían? No porque tenían calor, sino porque los hombres apestaban, no se bañaban. ¿Sabía eso o no? O sea, y si no, si no me baño 2 días, Elizabeth me bota de la cama, ¿no? Entonces tengo que bañarme. Salvo que ella también no se bañe y ya nuestro falto se acostumbra y 2 cochinos estamos en la cama, ¿no? Ya, eso también sucede, ¿no? Pero lo que Dios siempre quiere es que aprendamos. El siguiente, la importancia del liderazgo servidor. Números 11. Mírenme, a veces he dicho, pastor, usted mucho se queja, mucho se lamenta. Ya pues cambia ese chip, deje de quejarse. Pues yo me quejo porque, mire, ¿qué hizo Números 11:14? ¿Qué dijo Moisés? No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Mire, eso lo dice Moisés. Y estoy seguro que usted como mamá, ya no puedo soportar a este hombre. Ojalá pudiera lanzarlo desde el 4º piso. O sea, ¿cuántas veces? O el hombre, ¿no? No puedo soportar a esta mujer. Esta mujer está tóxica. O sea, no sé cómo acabar con ella. Y me pone nervioso, yo también estoy nervioso. Por eso yo felicito a los que están estudiando psicología, porque cada vez el mundo está más enfermo, emocional, intelectual y físicamente.
Y a veces cuando uno le dice, mira, visita al psicólogo, al psiquiatra, se molesta. ¿Qué? Yo no soy loco. ¿Qué? Me ha ofendido, lo voy a demandar. A veces dicen así, me lo han dicho a mí. O también, hace años, mi hijita Andrea pagó a un psicólogo y yo fui a verlo, ¿no? Porque estaba así. Y el psicólogo me dijo, usted tiene su religión en la sangre, su iglesia. Aléjese de ella. Me explicó, así como hay adictos a la droga, hay adictos a la iglesia. Hay adictos. Bueno, eso me explicó el psicólogo. Claro, si yo hubiera sido pastor pentecostal, te reprendo, Satanás, no hables así. Pero gracias, no soy pentecostal, fui bautista. Y le dije, bueno, entre mí decía, ¿cómo sabe, cómo de explicarle a este hombre de que no depende de mí porque mi jefe es Jesucristo y me obliga? Ya quisiera irme, pero dice, quédate, quédate. Y me consoló mucho esto, leer Job, hacer estudio de Job. Y como dice acá Moisés, ¿no? Ahora, cuando Moisés se quejó ante Dios, porque los pastores nos quejamos, bueno, no sé, creo que el pastor Tello no se queja, está más feliz que yo. No, pastor, ¿no? Siempre sufrimos, ¿sí o no? Así ha sido un pastor joven o viejo, siempre sufrimos. Y sufrimos porque es difícil a veces conciliar lo que dice la Biblia con la ley humana, lo que dice la Biblia con el sentimiento. Pero yo aprendí que cuando vi que Esteban murió lapidado, él miró al cielo y dijo, Señor, no les tomes en cuenta eso. Entonces, yo voy a predicar, no importa si me maten. Levanto mi mano, Señor, no les tomes en cuenta a este asesino, ¿no? Eso aprendí desde que era joven, soltero, no estaba casado. Mire, ¿qué contesta el versículo 16? Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 hombres y mujeres, porque las damas tienen derecho a hablar, a decir. Así dice acá, Números 11, 16. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme a 70 mujeres y a 70 hombres. Las damas primero, después los caballeros de los ancianos de Israel. ¿Dice eso? A ver, dígame cómo dice. Reúneme 70 ¿qué? Varones. Porque los varones somos cabeza de la mujer. Así está escrito. Y Dios creó no primero a la mujer, sino al varón. Y mire lo que dice acá, verso 18. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oído de Jehová, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Y sí, les dio carne hasta que murieron muchos por comer demasiada carne. El siguiente. Aquí voy a ver cómo es que los ancianos y el pueblo le dijeron a un juez, ya lárgate, vete. Y está en 1 Samuel 12, ¿no? Un buen siervo y fiel, mire, es cuando los ancianos no le ayudaron a Samuel. Y eso ya he predicado aquí muchas veces, 1 Samuel 8. Pero hoy día, siguiendo la hilación, miren cómo es que a pesar del rechazo del pueblo de los ancianos, mire qué nobleza de este juez Samuel. Samuel 12:1, dijo Samuel a todo Israel, he aquí yo he oído vuestra voz en todo cuando me habéis dicho, y yo os he puesto rey. Ahora pues, he aquí, vuestro rey va delante de vosotros. ¿Qué dice ahí? Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros. Y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día.
¿Y quién fue su mamá de Samuel? Una mujer que sufrió las injusticias de que los hebreos israelitas no cumplían la ley, porque tenían hasta 2 mujeres, lo cual Dios no había establecido. ¿Recuerdan? Ana, su esposo tenía otra mujer. Pero para que el hombre tenga 2 mujeres, tiene que tener 2 cabezas. Yo tengo solo una cabeza, por eso siempre he tenido una mujer. Por eso dice la Biblia que el obispo debe ser marido de una sola mujer. Porque si yo tengo 2 mujeres, es como tener 2 cabezas. Y nos equivocamos. Así que no se crean esa fantasía del amor libre. Ya bueno, me fracasé a los 15 años. Me equivoqué, pero tengo derecho a ser feliz. Pero mira, ya tienes 28 años, eres madre. Y estoy repitiendo lo que le dije ayer a una jovencita que conocí joven. Y llegué a su casa y ella me dijo, pastor, ore porque me voy al extranjero. ¿Qué le digo? ¿Cuántos años tienes? 28. ¿Cuántos hijos tienes? Una. Entonces, te hubiera sido cuando eras más joven. Mira, hiciste pagar a tu papá, a tu mamá, una universidad particular, todo. Y ahora tranquilamente quieres irte. Y dejar a tus padres, el que crían a su nieta. Y ahí estaban sus padres. Le digo, hermano, ¿estoy bien o no? Y el papá para atrás y la mamá, no, sí, pastor. Uy, le hemos dicho mucho, ¿no? Y es que así a veces pensamos. Pensamos, yo también incluyo, ¿no? Pensamos, ¿no? Y menos mal ella no me dijo, pastor, lo voy a denunciar porque me ha ofendido. No, puedo decirlo, ¿no? Mire, aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. O sea, ya Samuel reconoció, aunque sabía que no era la voluntad de Dios, aunque sabía que lo habían rechazado no solo a él, sino al mismo Dios. Entonces, aquí está ya, ese es el ungido, lo conozco. Y Dios les ha dado un rey conforme a las otras naciones. Las otras naciones, ¿cómo tienen rey? Rey que se aprovecha, que explota, que se creen semidioses. Entonces ustedes quieren ese tipo de rey, se los voy a dar. Así como en Egipto, Señor, ya nos cansamos del maná, 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 queremos carne. Y Dios le dio carne hasta que murieron. Y si tú y yo comemos demasiada carne, Dios mío, viene el cáncer y cuántas cosas. Ya, mire, pero algo que dice acá Samuel es que él le dice al pueblo, mire lo que dice, aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y yo os restituía. 4. Entonces dijeron, tanto los ancianos como el pueblo, que dijeron, nunca, nunca, desde joven, nunca, nunca, desde que tu mamá te dejó en el templo con el corrupto juez Elí, que Dios lo castigó a Elí y lo castigó a los hijos también. Nunca, Samuel, nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él le dijo, Jehová es testigo. Dios es testigo contra vosotros y su ungido también es testigo en este día que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, amén, así es. Hermano, sigamos entonces. El líder anciano en Éxodo 24:12. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te haré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés, ¿con quién? Con Josué, si era una Biblia traducida en griego, era diacón, o leitehur, o dulos. Pero en hebreo
significa un siervo, un sirviente. Aquel que empieza limpiando los baños, no va al último piso del gerente. Aquel que se humilla, ¿no? Y Josué era bastante joven, ¿no? Y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos: esperarnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón y Hur estaban con vosotros. El que tuviera asuntos, acuda a ellos. O sea, aquí Dios siempre le dijo, Moisés puso la excusa: Señor, ¿cómo voy a ir a Faraón? No sé hablar, soy tartamudo. Pero aquí está tu hermano Aarón. Y mira lo que dice el verso 17 de Números 24. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Es cuando le entrega la ley. El siguiente. Ahora vamos a lo que es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. Acerca de los obreros en la iglesia. A ver, seguimos, es 1 Timoteo 5. Ya. Mire, yo he escrito varias versiones, voy a leer solamente unas cuantas versiones. Dice ahí, lo que es subrayado, ¿no? Dice 1 Timoteo 5, 17. Los ancianos que dirigen bien sean tenidos por dignos de doble honor, especialmente los que trabajan arduamente en la palabra y en la enseñanza. Porque la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, además el obrero es digno de su salario. Y un obrero puede ser como Josué, que era el sirviente de Moisés, o el mismo Moisés que tenía, ya ahí cuando sube a leer ya tenía 85 años. Empezó a los 83. O sea, un anciano y un niño. Esa es la enseñanza discipular. Pablo y Timoteo. Loida a Eunice y Eunice a Timoteo y a las mujeres. Y lea todo 1 Timoteo 5. Pablo está escribiendo a Timoteo. 1 Timoteo, Pablo ya está libre de ese encierro en Hechos 28. Él sale libre del año 63 hasta el 65, la edad que él tenía también, más o menos mi edad, 64 a 67, y antes que fuera degollado por Nerón. Y él tuvo libertad para viajar. Y él descubrió que Timoteo estaba como pastor en Éfeso. Y le escribe que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Moisés aprendió a delegar a los más jóvenes. A los más jóvenes. No admitas acusación contra un anciano, a no ser que haya 2 o 3 testigos. A los que continúan pecando, repréndelos delante de todos para que los otros tengan temor. Aquí ya no se habla de 70 ancianos, aquí se habla de los líderes que están al frente de una iglesia local. En la Biblia, y por eso somos bautistas, solamente nombramos pastor y diáconos. El resto ya de presidente de jóvenes, de damas, eso no está en la Biblia. En la Biblia solamente está pastor, que es igual a anciano, presbítero, ¿y qué más? Diáconos. Diáconos. Y un diácono, un pastor, se nombra con mucha oración, con ayuno. No creo que la próxima asamblea ya vamos a nombrar al reemplazo del pastor José Colchado. Tienen que orar, ayunar, ¿sí o no? Yo supe que ayunaron casi un año para que este siervo inútil esté aquí, ¿no? Porque no es como nombrar un maestro escuela, tampoco es, bueno, mi mandato empieza octubre 2024 y termina noviembre de 2011. Ya, me voy. Eso pueden hacer todos los miembros, menos los pastores y los diáconos. Ahí nos quedamos. Si hay un terremoto, que salgan primero los miembros y los pastores y diáconos nos quedamos, que nos caiga el techo encima. Cuando un barco se hunde, ¿el capitán sale primero con los marineros? No. Por eso a veces no me han entendido en las asambleas cuando digo, hermanos, si sucede una desgracia, la ley no va a ir al representante legal ni al consejo directivo. Usted, pastor, es el pastor principal.
Mire, mi papa católico, mi cura, responde ante todo. Usted tiene que responder. Aquí en esta ley peruana. Entonces no es el hecho de escoger por escoger. Hoy día, a propósito, he llegado a 10:30 a sentarme, porque eso hace la mayoría. No, pues no me han nombrado. O vengo y ya me voy, ¿no? O sea, por eso le dije a mi esposa, voy a tener un tiempo donde voy a hacer lo que hacen los hermanos, ¿no? Sentarme nada más, no estar al frente. Y lo que Dios quiere es que nosotros respetemos. Acá donde dice no admitas a un anciano, no se refiere a cualquier anciano, se refiere al pastor, ya sea joven o viejo, que la iglesia nombrar. Y el burro por delante. Cuando llegué a Cartago yo tenía 23 años. El diácono podía ser mi abuelo, el hermano Sare. Tenía 80 años. Pero aprendí de él, me decía, Pastor Colchado, ¿cómo está usted? Y me saludaba. Claro, hey, hola, José, ¿cómo está? Me decían algunos, ya pues, ¿no? Y es que eso se ha olvidado muchas veces. Oye, no, pues es mi causa, es mi pata. Y bueno, pero la Biblia no pasa de moda. Y siempre hay que respetar. Es el presidente de diáconos, respétalo. Es el maestro de escuela dominical, respétalo. Es el pastor asociado, respétalo. Es el pastor principal, respétalo. Eso me enseña la Biblia. Y me enseñó mi padre, a pesar que era católico, apostólico, romano, me enseñó buenos modales, ¿no? Y el versículo 22 dice, no imponga las manos a ninguno con ligereza ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. ¿Cuál era la placa de oro que decía? Santidad Jehová. O sea, la santidad no está en la placa ni en el oro. ¿Dónde está? Aquí. Porque mi cuerpo es el templo del Dios Espíritu Santo. Bueno, hermano, yo he hecho, por ejemplo, la traducción viviente nada más la voy a usar, porque hay otras versiones que he puesto ahí. Dice, los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados. La nueva traducción viviente. En particular, los que trabajan con esmero, tanto en la predicación como en la enseñanza. Pues la Escritura dice, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Y dice también, los que trabajan merecen recibir su sueldo. Acá en el Perú, cuando una persona decide ser escritor o poeta, no vas a trabajar, vas a ser un bagazo, como dicen en la jerga. Porque la gente cree que solamente trabajo es estar como albañil, estar por acá. No valoran el trabajo intelectual. ¿Qué nos ha dejado la pandemia en todo el mundo? A ver si alguien me dice. ¿Qué ha cambiado a partir de antes de la pandemia? No era muy reconocido. Inclusive nosotros para hacer una asamblea tuvimos que hacerla de todas maneras y luego esperar hasta en julio que el gobierno dijo que las asambleas ¿qué? Virtuales son legales. El trabajo remoto, el trabajo virtual. Antes no se aceptaba eso. Entonces, muchas veces nosotros pecamos. Eres maestro. No trabajas. No, pues vas a dar clases, cualquiera lo hace. Cualquiera lo hace. Y entonces dice, nunca te apresures. Mire el verso 22. Te ordeno solemnemente en presencia de Dios y de Cristo Jesús y de los ángeles altísimos que obedezcas estas instrucciones sin tomar partido ni mostrar favoritismo por nadie. Tienes que decirle la verdad, le duela a quien le duela, si estás en lo bíblico. No importa, la gente se vaya de la iglesia. Una vez una familia numerosa que él diezmaba, ofrendaba, todo.
su hijo, que ya era mayor de edad, comenzó a enseñar que hay que hablar en lenguas y todo eso. Y venían a mí los mismos alumnos. Le digo, ¿usted por qué no dice? No, pastor, dígale usted. Y le dije, pues que enseñara. El muchacho se molestó, también la mamá, y todos se fueron a una iglesia pentecostal. Bueno, me acusaron que por mí se fue esa familia. Y yo dije, no, Señor, se fueron porque defendí lo que es tu palabra, la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Y así no lo diga, yo lo voy a seguir haciendo. Porque tengo que obedecer la Biblia, la palabra de Dios, ¿no? Un día yo estaré delante de Dios. Voy a dar cuenta de cómo fui de miembro en la primera iglesia bautista de Lima. Cómo fui miembro de la iglesia Ored, de la iglesia El Heraldo. Fui miembro. Y cómo fui miembro y pastor de la iglesia de Cartavio. Y cómo fui miembro y pastor de la iglesia Benecer. Y solamente daré cuenta hasta el 2024, de 1993 hasta este año, de que fui miembro y pastor de la Iglesia Bautista Central. A mucha gente no le interesa eso, pero a mí sí, porque tú no estarás delante de Jesucristo cuando tenga que dar cuenta de mi mayordomía, de santidad y de lo que Él me encargó, las ovejas. Bueno, seguimos adelante. Amén, hermano, amén, gracias. Requisitos para ser pastores o ancianos, ¿no? Y sigue la misma versión Reina Valera, que ya ustedes la tienen, no lo voy a leer. También está la Reina Valera actualizada. También está la nueva versión internacional. Está la traducción viviente. Ahora todo es 1 Timoteo 3, del 1 al 7. Está en la palabra de Dios para todos. Y luego también Tito. Ahora sí voy a leer Tito 1, 5 al 9. Dice: por esta causa te dejé en Creta. Bueno, esta es Reina Valera, que ya lo hemos leído, lo he leído siempre, pero vamos a leer nada más la Reina Valera, la versión traducción viviente. El pasaje de 1 Timoteo 5:9. Miren lo que dice. 1 Timoteo 5:9 dice: tarea de Tito en Creta. Cuando Pablo estuvo libre, también escribió Tito y vio que Timoteo estaba de pastor en una comunidad en Éfeso y Tito estaba en Creta. O sea, qué bueno es. Yo no he perdido la amistad con mi amado pastor, consiervo Alberto Zafra. Él se convirtió, se bautizó acá y él ha seguido adelante, muy digno, muy digno. Él públicamente publicó su desacuerdo en una iglesia que no mostraba sana doctrina. Y prefirió estar muchas veces sin el trabajo secular de ser pagado por una iglesia y ser un predicador, un consejero, que estar aceptando los caprichos de la gente, así sea mayoría. Miren lo que dice Tito 1, 5 al 9. Y voy a leer la nueva traducción viviente. Dice: te dejé en la isla de Creta para que pudieras terminar nuestro trabajo ahí. O sea, ¿qué estoy haciendo? Estoy terminando el trabajo que empezó el hermano. ¿Cómo se llama el primer pastor? ¿Cómo se llamaba? Roy Chamber. Luego que lo continuó Eber García. Luego Julio Villar. Y luego me tocó a mí. Y ya, yo no quiero, yo le he dicho al pastor Tello, no voy a decir nada ni a favor ni en contra tuyo, porque yo tengo el complejo de que hasta ahora me acusan de un pastor que dejé en Cartavio, otro pastor en Benecer, tan solamente porque di una recomendación. Y bueno, eso me pasa por metiche, me han dicho, ¿no? Tú eres metiche, José. Entonces, mire, te dejé en la isla de Creta para que pudieras terminar nuestro trabajo ahí y nombrar ancianos en cada ciudad, tal como te lo indiqué. Ahora, la palabra anciano es presbíteros, que es sinónimo de poimén, que es pastor, que es sinónimo de episcopos, que es obispo. Entonces, para nosotros los bautistas, no hay que, aquí está el ungido, el profeta, aquí está la profetisa y aquí está el pastor. No, todos somos iguales.
En la iglesia bautista no hay papas, no hay ungidos, no hay privilegios, ¿no? Todos somos, yo soy un pastor más. Por eso pueden venir a mi oficina y acusarme de lo que sea. Y por favor, les ruego, mi labor laboral con la iglesia termina el 31 de diciembre. Les espero en mi casa. O si quieren, puedo venir acá y acúsenme de cualquier cosa. Pero voy a levantar mi cabeza en alto y decir, más bien tú me debes. Más bien voy a tener vergüenza cuando tengan que dar cuenta de que tu vida no demuestra que eres una verdadera oveja de Cristo, ¿no? Así se molesta. Así se vaya a quejar, que se siga quejando, ¿no? Por eso, hermano, miren, te dejé en la isla de Creta para que pudieras terminar nuestro trabajo ahí y nombrar ancianos en cada ciudad, tal como lo indiqué. El anciano debe llevar una vida que dice intachable. Tiene que serle fiel a la esposa. Tiene que serle fiel a la esposa. Y sus hijos deben ser creyentes que no tengan una reputación de ser desenfrenados ni rebeldes. Pues un líder de la iglesia, es decir, un poimén, un episcopos, un presbítero, o sea, un pastor, obispo, presbítero, pues un líder de la iglesia, un diacón también o diácono, pues un líder de la iglesia es un administrador del oikos de Dios. Oikos del griego es casa, del latín famer, que significa familia, pero famer era del que era el hacendado tenía a sus famers. Por eso es que cuando usted estudia el materialismo dialéctico decía de que la familia es la burguesía, porque es como si siguiéramos el hacendado y yo soy familia. Pero oikos, famer, Dios lo ideó en el Edén, varón y mujer. Ahora no, dice que puede ser Carlos y Carlos, Eva y Eva. Y algunos países han legalizado, como Estados Unidos, Canadá, y pobre del pastor que enseñe que solamente la Biblia enseña varón y mujer. Ahí mismo lo denuncian, lo meten a la cárcel. Así estamos en este mundo y en los países más adelantados, ¿no? Pues un líder de la iglesia es un administrador de la casa de Dios y debe vivir de manera intachable. No debe ser arrogante, ni iracundo, ni emborracharse, ni ser violento, ni deshonesto con el dinero. Bueno, yo puedo decir no soy borracho, no soy violento, pero a veces la ira me domina. Y es que mi armadura se ha desgastado. 41 años. Y no quiero que se desgaste más. Al contrario, debe recibir huéspedes en su casa con agrado y amar lo que es bueno. Debe vivir sabiamente y ser justo. Tiene que llevar una vida de devoción y disciplina. Debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó. Entonces podrá animar a otros con la sana enseñanza y demostrar a los que se oponen en que están equivocados. Todos los años celebran Navidad. Todos los años celebran Navidad. ¿Los cristianos no se aburren de eso? Me dijo un musulmán cuando estuve en Texas. Ahí vienen personas que no el culto. El pastor otra vez predicando ya mensaje repetitivo, ya me cansa. Hasta que una vez un pastor le dijo a su rey, yo sigo repitiendo el evangelio de Juan, porque hay muchos que no han nacido de nuevo. Quiero que nazcan de nuevo para después seguir con el siguiente libro, ¿no? Seguir con el siguiente libro. Entonces, debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó. Entonces podrá animar a otros con la sana enseñanza y demostrar a los que se oponen, pues están equivocados. Bueno, la Biblia de las Américas ya lo puede leer en casa. Acá, la Biblia de Dios para todos. Mire, el mismo pasaje de Tito 1:5-9.
te dejé en Creta, es una isla, como decir, te dejé en Lima, te dejé en Trujillo, te dejé en Creta para que pudieras terminar lo que quedaba por hacer y nombraras ancianos líderes de la iglesia en cada pueblo. Como te dije, un anciano líder debe tener estas cualidades: una reputación sin mancha, fiel a su esposa e hijos fieles a Dios, que nadie pueda acusar de tener mala conducta ni de ser rebeldes. Un anciano líder debe vivir con honestidad porque está encargado de la obra de Dios. No debe ser arrogante ni enojarse fácilmente. Ahí sí yo soy pecador, ¿no? Ni tomar mucho vino, ni gustarle andar en peleas, ni ganar dinero de manera deshonesta. Al contrario, debe estar dispuesto a recibir en su hogar a los necesitados, hacer el bien, ser sensato y justo, hacer lo que agrada a Dios y tener dominio propio. Debe apegarse al mensaje verdadero, tal como lo enseñamos, para que así también, con la sana enseñanza, pueda ayudar a otros. Vamos a ponernos de pie y leer el resumen de estos dos pasajes. A ver, ayúdenme, por favor. Nos ponemos de pie. Nos ponemos de pie. Ya, estoy en la hora 12:15. Vamos a ver. A ver, el resumen, ¿cuál es? A ver, vamos a leer todos. A ver, en la pantalla está. Dice, ya, dice, oremos